Buenos días. Antes de dar inicio, un aspecto logístico. Están los dos idiomas. Ustedes en la margen derecho inferior, ahí pueden cambiar su canal en caso que lo deseen en cuanto al lenguaje. Y ahora sí vamos a dar inicio. Es un honor darles la bienvenida en nombre del programa Low Carbon Business Action Argentina de la Unión Europea, de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa CAME y de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas, APIMEL, al webinar Tecnología Sustentable Europea para el Sector Lácteo Argentino. En este webinar se han inscrito más de 80 industrias, stakeholders y actores institucionales interesados en conocer sobre las tecnologías europeas de descarbonización para el sector lácteo. A todos, a todas, les agradecemos su grata presencia. Será una sesión técnica donde empresas europeas van a presentar sus soluciones tecnológicas para el aumento de la productividad y la mejora de la eficiencia en los procesos del sector lácteo. Mi nombre es Marina Sandri, es un placer moderar este webinar como miembro del equipo de Low Carbon Business Action Argentina. Les quiero compartir la agenda, en donde las principales temáticas del encuentro son: iniciaremos con la presentación del Pacto Verde Europeo, continuaremos con la presentación institucional de APIMEL, de la actualidad del sector lácteo argentino, continuaremos con la presentación de CAME, tanto sobre la importancia de efectuar medidas que apunten a la sustentabilidad, como también la presentación de algunas alternativas de financiamiento. A continuación, con la presentación del programa de Low Carbon Business Action y sus beneficios. Y allí seguiremos con un portafolio de tecnologías europeas innovadoras que son aplicables al sector lácteo. Y a partir de ello abriremos un espacio que es justamente de preguntas, y llegando así al momento final de este encuentro. Entonces, para dar comienzo a las exposiciones, me es un gusto invitar a George Bevendorfer, ministro consejero de la Delegación de la Unión Europea en Argentina, para que nos comparta políticas europeas para la mitigación de gases de efecto invernadero, Green Deal. Lo escuchamos atentamente, George. Muchas gracias, Marina. Les doy la bienvenida por parte de la Unión Europea. Gracias por la invitación y es un gran placer mío de asistir a este evento hoy. Quiero inaugurarlo con algunas palabras sobre el Pacto Verde de la Unión Europea. Se adoptó a finales de 2019 y es nuestra hoja de ruta para dotar a la Unión Europea de una economía sostenible. Su objetivo principal es que la Unión Europea es climáticamente neutra en 2050. Su visión está estrechamente interconectada con la transformación digital, que es ahora la otra gran prioridad de la Unión Europea. La Unión Europea sigue concretando este Pacto Verde con medidas específicas. En mayo de 2020, la Unión Europea adoptó la estrategia sobre la biodiversidad para 2030 y la estrategia de la granja a la mesa. En julio de 2021 se adoptó el paquete apto para 55, que incluye directivas sobre energía renovable, eficiencia energética y el transporte. Otro paquete regulatorio es en noviembre del año pasado, que dispone medidas para atajar la deforestación, innovar en materia de gestión de residuos y hacer todos los suelos europeos sanos hasta 2050. Es muy importante notar hoy que algunas de estas medidas tendrían un efecto bastante directo sobre productos viniendo de países fuera de la Unión Europea. Como la Unión Europea tiene que tener en cuenta que tenemos un desafío global que no conoce fronteras. Un ejemplo es el mecanismo de ajuste en frontera por emisiones de carbono, que quiere evitar la llamada fuga de carbono. Se aplicará en un primer paso
a importaciones de cemento, hierro y acero, aluminio, fertilizantes y electricidad. Otro ejemplo es el reglamento para atajar la deforestación, que establece normas obligatorias de diligencia débita para las empresas que desean comercializar en el mercado de la Unión Europea materias primas que están ligadas a la expansión de tierras agrícolas. El más reciente ejemplo es del 22 de febrero de este año y es la directiva sobre la diligencia débita obligatoria de grandes empresas operando en la Unión Europea para proteger los derechos humanos y el medio ambiente en sus cadenas de valor a nivel global. Tengo que subrayar que todas estas medidas están hasta ahora meras propuestas y necesitan aún el aval del Consejo del Parlamento Europeo. Personalmente no tengo dudas que van a recibirlos y hay que decir que estos cambios introducirán cambios muy importantes y hay que prepararse bien, mejor ya desde ahora. Por otro lado, puedo asegurarles que la Unión Europea no está intentando definir sus objetivos y implementar sus objetivos de una manera aislada. Tenemos una estrecha colaboración con nuestros socios en los foros internacionales y en nuestras cooperaciones bilaterales. En Argentina creamos hace poco un equipo europeo con los Estados miembros de la Unión Europea acá en Argentina y cooperamos estrechamente con el gobierno y con las empresas acá en Argentina. La Unión Europea también sigue apoyando la transición verde en Argentina con varios programas y quiero mencionar solamente el pasado programa Eficiencia Energética y este programa de Economía Circular y Baja de Carbono. Quiero terminar con mencionar un nuevo programa llamado Alinvest Verde. Se lanza ahora y puede ser muy interesante para ustedes, como incluye una financiación por parte de la Unión Europea para proyectos comunes de asociaciones privadas de la Unión Europea y de América Latina. Les pido que presten mucha atención a la primera convocatoria de este programa que fue lanzado ayer. Les deseo animadas e interesantes discusiones. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, George, por tu presentación y también por tus palabras de bienvenido. Bien, invitamos ahora a Pablo Villano, presidente de APIMEL, que nos expondrá sobre la actualidad del sector lácteo argentino. Bienvenido, Pablo, te estamos escuchando. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a Low Carbon Business Action Argentina, junto con la Unión Europea, gracias a CAME por poder compartir este hermoso evento que es tan necesario para las pymes lácteas. Bueno, la lechería argentina tiene una producción anual de 12.000 millones de litros, en los cuales un 70% se destina al mercado interno y un 30% a la exportación. El consumo de lácteos por habitante año promedio está en los 193 litros habitante año, y el consumo de quesos, que es básicamente lo que hacemos las pymes lácteas de Argentina, están en 13 kilos por habitante año. Obviamente que este año y el año pasado la exportación se desarrolló mucho más, dado los precios internacionales, y calculo que este año vamos a sobrepasar ese 30%. La particularidad que tienen las pymes lácteas argentinas es que hemos creado dentro de APIMEL una organización para exportar, que se llama COMEX, un consorcio de exportación, en donde participamos con el 15% de las exportaciones totales del país, que eso para nosotros es muy importante. Tenemos más de 30 empresas que exportan, y obviamente que están ávidas tanto las del mercado interno como las de la exportación para
adquirir tecnología, muchas veces limitado por el tema financiamiento, por eso que lo escuchaba yo recién, y me pone muy contento que haya un programa de financiamiento de la Unión Europea con América Latina, así que bueno, como dice George, vamos a estar muy atentos para cuando esto ocurra. APIMEL es una asociación de más de 30 años de vigencia, donde representamos a todas las pymes. Este país tiene una particularidad que no tienen otros, que generalmente están concentradas, la industria láctea. Acá está muy diversificada entre micro, pequeña y mediana empresa. Tenemos unas 600 en todo el país, distribuidas principalmente en el interior profundo del país, donde desarrolla la economía. Muchas pymes lácteas desarrollan la única economía que hay en los distintos pueblos. Así que por eso que le damos mucha importancia, y por supuesto que estamos permanentemente haciendo acciones asociativas para que estas pymes más chicas estén más protegidas, y tratamos de que se disminuya la asimetría que hay con las grandes empresas. Por eso que este webinar nos es de mucha utilidad, porque justamente una de las cosas en la que siempre estamos por debajo es quizá en el tema tecnológico, a pesar de que, bueno, los productos que hacemos son de muy buena calidad, la mayoría son todos artesanales, pero necesitamos ir ayornando con mayor tecnología, así que bueno, estamos muy interesados en en escuchar esto y bueno, y conectarnos y aprender, y por supuesto que después de esto seguramente que muchas de las empresas nuestras comenzarán a interesarse por esta tecnología europea en función del sector lácteo. Así que bueno, muchas gracias a CAME nuevamente, al grupo Low Carbon, y bueno, y de parte de APIMEL estamos todos ávidos de escucharnos. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, por tu presentación, que estuvo bien enfocada a esto de la actualidad del sector. Así que, bueno, agradecidos también como coorganizadores de este encuentro. Entonces ahora invitamos a Micaela Tomasini, que es gerente del Departamento de Responsabilidad Social y Desarrollo Sustentable de CAME, quien nos va a compartir la importancia de efectuar medidas que apunten a la sustentabilidad, y también nos vas a compartir algunas alternativas de financiamiento. Micaela, como siempre, bienvenida. Buenos días. Bueno, buenos días a todos. Buenas tardes para otros y otras también. Bueno, muchas gracias antes que nada por formar parte, por hacernos formar parte de esta actividad. La verdad es que ya venimos con el equipo de Low Carbon trabajando hace muchos años en estos temas, también con la cooperación anterior, así que bueno, nada, muy honrados y agradecidos de que sigan confiando en nosotros para seguir adelante con este tipo de iniciativas que para nosotros como institución son muy importantes. Brevemente les cuento para los que no conocen, CAME es la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, es una entidad gremial empresaria que representa a las micro, pequeñas y medianas empresas de todo el país a través de sus cámaras empresarias, como por ejemplo, mencionó Pablo recién, APIMEL. Lo que hacemos es representar a las pymes a través, es de tercer grado, a través de este tipo de asociaciones. En ese marco, nosotros trabajamos desde el Departamento de Responsabilidad Social en todo lo que es acompañar la transición del modelo económico que nosotros consideramos fundamental hoy en día. Creemos ya desde hace muchos años, y en eso trabajamos muy fuertemente, en que no podemos seguir produciendo bajo los mismos patrones y bajo los mismos estándares que lo veníamos haciendo, y en base a eso lo que hacemos básicamente es acompañar a través de nuestras cámaras empresarias, asociaciones de comercio y industria, a que todas las micro, pequeñas y medianas empresas del país puedan transicionar este paradigma y este modelo económico hacia tecnologías y hacia un modelo mucho más amigable y que tenga en cuenta las cuestiones sociales y ambientales. La realidad es que esto no es nuevo, no es algo tampoco que inventamos nosotros, también ustedes ya sabrán, hoy en día focalizándonos más a lo que nos convoca hoy, que es la industria láctea, la realidad es que
existe, acelerado por lo que fue la crisis del COVID-19, una transición y una importancia mucho más, hay una necesidad mucho más arraigada, tanto en los consumidores como en los productores, de poder contar con información al respecto de cómo se producen los alimentos, ¿no? Principalmente. La realidad es que hay muchas encuestas dando vueltas, y recientemente se realizó una que encuestó a más de 14.000 consumidores en 18 países, y dentro de los puntos más importantes, casi el 50% de los encuestados dijeron que tienen como punto principal la sostenibilidad a la hora de comprar alimentos y bebidas de diferentes grados. Entonces, con esto nos damos cuenta de que realmente existe una comprensión por parte de los consumidores sobre este tema, y la realidad es que es un tema que está evolucionando bastante. En este caso nosotros lo que decidimos es acompañar a las pymes de manera muy concreta, con diferentes herramientas y programas, y por supuesto intermediando en espacios de vinculación, de aprendizaje y de cooperación, como es este espacio, para que efectivamente ellas puedan aumentar su competitividad, pero de manera responsable con la sociedad y el ambiente. En base a esto también lo que hacemos es acompañarlas desde otro lugar. La realidad es que existe una dificultad bastante grande e importante en nuestro país respecto a lo que es el acceso al financiamiento por parte de las pequeñas y las medianas empresas, y en base a esto nosotros trabajamos con un departamento de financiamiento y competitividad para pequeñas y medianas empresas dentro de nuestra organización, mediante el cual buscamos poder intermediar con ellas y poder hacer que empiecen a aumentar su acceso al crédito a tasas bajas. Respecto a esto, hay líneas vigentes que se van actualizando todo el tiempo, principalmente en lo que respecta a la industria de los alimentos y a las cuestiones más de transición energética y de innovación tecnológica. Hoy estamos trabajando con líneas del BICE, que es el Banco Internacional de Comercio Exterior, en donde existe un fondo verde para el clima, que está focalizado en lo que es eficiencia energética y energías renovables. Por otro lado, trabajamos con líneas de financiamientos del sector público. Acá hay muchas líneas que algunos de ustedes seguramente las conocen, como por ejemplo el PAC Empresas, o Alimentos con Valor, que lo que busca Alimentos con Valor está focalizado sobre todo a la industria de los alimentos, en cuanto a lo que es mejorar sus buenas prácticas manufactureras, que son obligatorias para todos aquellos elaboradores de alimentos. Y por otro lado, líneas de crédito del Banco Nación Argentina, que están vigentes desde el año 2021, estas líneas se van renovando todo el tiempo, van teniendo cupo, y están vinculadas a lo que es, por ejemplo, alimentación, innovación tecnológica, compra de maquinaria de industria nacional, para sectores específicos, y lo que tiene es que está muy segmentado por provincias. Esto es que cada uno, depende de la región del país en la que se encuentre, tiene que estar atento para ver qué tipo de financiamiento sale en el territorio. Lo importante también de esto es que los cupos del acceso al financiamiento se van renovando todo el tiempo, con lo cual es importante que puedan estar actualizados al respecto de esto a través de las redes sociales, a través de diferentes convocatorias que van saliendo a lo largo de todo el año, y dependiendo de la industria de la que se trate. Así que bueno, un poco esto en cuanto a lo que es financiamiento, que es una manera muy concreta que nosotros tenemos de acompañar a las pequeñas y las medianas empresas, y bueno, como les dije, a través de cuestiones más bien técnicas, en donde tratamos de hacer que efectivamente la transición a una economía más verde sea posible. Así que bueno, les auguro una buena jornada, y bueno, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a vos, Micaela, y también a Came por ser coorganizador de este encuentro. Y también agradecemos tu presentación. Ahora vamos a invitar a Simón González, quien es Country Manager de Low Carbon Argentina, quien nos va a compartir la presentación del programa, herramientas, oportunidades y apoyos para el sector. Buenos días, Simón, desde acá, bienvenido. Te escuchamos, Simón. Buen día, Marina, muchísimas gracias por este tiempo, y quería agradecer principalmente a Jörg por su acompañamiento desde la delegación de la Unión Europea, que siempre está presente,
apoyándonos y contribuyendo al desarrollo del programa. Por supuesto también a Pablo de Apimel y a Micaela, que nos han acompañado en este proceso y que han sido soporte fundamental para el desarrollo del webinar del día de hoy. Bueno, un poco el trasfondo de este webinar es el trabajo que venimos desarrollando desde Low Carbon Business Action. Es un programa creado por la Unión Europea que tiene ejecución en 4 países de Sudamérica: Argentina, Brasil, Chile y Colombia, y tiene otro capítulo en México y otro en Canadá. Es un programa, una plataforma de negocios que busca promover la eficiencia y la competitividad de las empresas argentinas y las empresas de la región, y que esto tenga como impacto una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y una promoción de la economía circular. Y es un poco lo que nos junta en el día de hoy. Hemos seleccionado a partir de, como decíamos anteriormente, de un trabajo conjunto que hicimos con Apimel y con CAME, sobre cuáles entendíamos que eran algunas de estas tecnologías que son transversales o de interés general para el sector lácteo, y en razón de ello invitamos a participar a 4 empresarios o 4 empresas europeas que propongan distintas soluciones a problemáticas que entendemos son comunes a gran parte de las empresas argentinas. Entonces, este programa que se ejecuta en estos 4 países reúne más de 30 profesionales trabajando, distribuido por estos 4 países y en Europa. En Argentina somos un pequeño grupo de trabajo de 4 personas, y contamos con un apoyo muy fuerte del equipo de Europa, que trabaja conjuntamente con nosotros día a día, y en cuales nos apoyamos para trabajar. Gracias a ellos y a todo el trabajo que desarrolla en toda Latinoamérica, hemos podido desarrollar más de 40 eventos. En nuestra plataforma de negocios participan más de 500 proveedores europeos, 400 instituciones, clústeres, bancos. Tenemos un contacto muy fluido con distintos clústeres europeos y fuentes de financiamiento. Hay más de 850 proyectos en cartera, con casi 90 millones de euros de negocios por concretarse. ¿Cómo funciona el programa? Entonces, un poco nuestro trabajo desde Argentina es detectar esas necesidades, demandas tecnológicas que tengan las empresas argentinas y que puedan, a través de las cuales puedan incrementar su productividad, su eficiencia, y en ese marco hacemos una búsqueda personalizada para cada empresa a partir de un motor de búsqueda muy potente que tenemos en Europa y un grupo profesional sumamente capacitado, y en el cual detectamos las mejores tecnologías de pymes europeas, porque en este programa está apuntado a que participen pymes europeas, es decir, empresas que tengan menos de 500 empleados, pudiendo participar, en el caso de Argentina, cualquier tipo de empresa sin haber limitaciones en tanto en cuanto tengan una radicación efectiva en Argentina. Entonces, identificamos esas tecnologías, hacemos reuniones, presentamos las tecnologías, se busca llegar a una propuesta técnica comercial por parte de Europa, y en el caso que esa propuesta se ajuste a las necesidades de la empresa argentina, disponemos de un paquete de asistencias técnicas que buscan acelerar ese proceso de compra. Muchas veces hace falta hacer pruebas pilotos, ensayos, desarrollos de ingeniería, un coaching financiero para buscar fuentes de financiamiento, algo que comentaba Micaela y que sabemos que es un elemento fundamental a la hora de tomar una decisión de inversión. Y bueno, este es un poco el trabajo del cual trabajamos en forma muy articulada con instituciones como en este caso Apimel y CAME, pero venimos trabajando con un montón de instituciones argentinas para detectar esas demandas tecnológicas en donde Europa, a partir de su liderazgo e innovación, puede hacer un aporte que genere soluciones para las empresas argentinas. Este es un poco el proceso de participación.
es fundamental que se registren en la plataforma del programa, y a partir de allí empieza todo el proceso de trabajo en conjunto, en el que es un trabajo personalizado, cuerpo a cuerpo, con cada empresa argentina, y en donde hacemos agendas específicas de negocios para cada una de las empresas argentinas que están participando y trabajando con nosotros. Pero bueno, esto se nutre de un montón de otras actividades, como rondas de negocios. Ya hemos hecho 2 rondas de negocios en eficiencia energética en junio del año pasado, y hace poquitos días terminamos una ronda de negocios en todo lo que tiene que ver con agricultura inteligente, maquinaria agrícola. Hemos participado de Euroclima, desarrollamos un sinnúmero de webinars, como en el que estamos desarrollando en el día de hoy. Tenemos un programa específico para apoyar y empoderar a las mujeres empresarias de Argentina que están vinculadas con el desarrollo de tecnologías que tengan un impacto positivo en el medio ambiente. Hacemos búsquedas y lanzamientos de tecnologías en Europa, y trabajamos en forma muy articulada con las distintas agregadurías comerciales de cada uno de los países de la Unión Europea que hay en Argentina. Y bueno, desarrollamos un trabajo muy fuerte en distintos sectores. Como decía, hoy nos toca específicamente, o venimos ya trabajando en el sector lácteo. La semana que viene tendremos un webinar y un trabajo también muy fuerte con el sector de frigorífico, y así venimos trabajando con distintos sectores. Seguramente muchas de las empresas que hoy están participando, participan por supuesto por el trabajo de difusión que se ha hecho desde las distintas instituciones, pero también por un contacto que hemos venido teniendo con gran parte de ellas a lo largo de estas últimas semanas, en donde parte del equipo se ha ido contactando con cada una de ellas. Bueno, esto es para nombrar algunos de los proyectos con los cuales venimos trabajando en Argentina particularmente. Claramente el sector de eficiencia energética es un sector importante, y en donde las empresas apuestan a incorporar nueva tecnología. Biogás y biometano es otro sector donde Argentina tiene un fuerte desarrollo y en donde hay muchos proyectos en marcha. El tratamiento de aguas y su reutilización, que es una de las temáticas a tratar en el día de hoy en el webinar. El reciclado y la economía circular, la utilización de biomasa, bueno, distintos proyectos, hidrógeno verde, distintos proyectos con los cuales estamos trabajando actualmente, y quería compartir con ustedes cuáles eran algunas de las líneas que estamos trabajando para que tengan una idea sobre qué tipo de proyectos estamos trabajando con Low Carbon Argentina. Así que no les quiero robar mucho más tiempo. Queremos escuchar, por supuesto, el aporte de las empresas europeas, que creo que es lo que vinimos a escuchar en el día de hoy. Aquí están nuestros datos de contacto, los invitamos a participar, a elevarnos sus consultas, y nosotros vamos a estar muy contentos de poder ayudarlos a encontrar proveedores de pymes europeas que puedan brindar soluciones, que puedan abrir un abanico de otras soluciones tecnológicas más allá de las que tengan ustedes disponibles, y creo que pueden enriquecer el proceso de toma de decisión a la hora de comprar una tecnología que sabemos que es una inversión importante para la empresa, y siempre es bueno tener la mayor cantidad de información posible. Los invitamos a participar, y bueno, y le dejo la palabra a Marina para que introduzca al resto de los disertantes del día de hoy. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Simón, por compartir la información de los beneficios ofrecidos del programa. Y ahora sí vamos a pasar a lo que son las distintas presentaciones tecnológicas. Les comparto que estas presentaciones tecnológicas va a ser cada una de 10 minutos. Les pido por favor que respetemos estos tiempos, así cumplimos con nuestra agenda completa, ¿sí? Entonces, ahora sí es un gusto invitar a Iván Torres, quien es director general de Perinox. Es una compañía española que nos va a presentar tecnologías para aprovechamiento del suero, principalmente tecnologías de filtración tangencial y su aplicación en la industria láctea. Así que bienvenido, Iván, te escuchamos.
Muchas gracias, sobre todo por tenernos en consideración a la hora de presentar este tipo de tecnologías. Espero que se vea la presentación. Si no es así, por favor, les pido que me lo confirmen. Muy bien, sí, muy bien, Iván, y se te escucha muy bien, así que adelante. Perfecto. Por favor. Vamos a intentar concretar en esos 10 minutos algo tan complejo como es hoy en día el aprovechamiento del suero. Perinox es una empresa española especializada en el sector lácteo. Si bien es cierto que hay aplicaciones muy comunes a otros líquidos alimentarios, pero nuestra especialización es en el sector lácteo y quesero en concreto. Intentamos cubrir la mayoría de tecnologías hoy en día aplicadas dentro del sector lácteo, desde la recogida de leche hasta su transformación, manejo de procesos desde pasteurización, homogenizaciones, desnatados, a tratamientos por filtración de membranas, pasteurizaciones, elaboración de queso, derivados lácteos, ¿no? Intentamos cubrir una gama completa y sobre todo especializarnos en una serie de tecnologías que nosotros ya consideramos perfectamente implantadas dentro del sector lácteo y predominante hoy en día en el desarrollo de los nuevos productos, sobre todo lo que tiene que ver con filtración tangencial, tanto en leche como en suero. Nos vamos a focalizar en este caso en el suero, pero digamos que el planteamiento es el mismo para los dos productos o coproductos. Estamos muy presentes en el mundo, a pesar de ser una pyme, debido a los desarrollos tecnológicos que llevamos a cabo. Igualmente en toda Latinoamérica hemos desarrollado productos y proyectos. Y entrando en consideración en el tema del suero, el suero que yo creo que ya ha cambiado la percepción de ser considerado un subproducto, ¿no? Con un derivado de la elaboración de queso. Al analizar la ventaja de los componentes, su proteína, la lactosa, sales minerales, la propia grasa que conforman el suero, pues evidentemente evaluar que no se estaba haciendo nada, simplemente botándolo o sin sacarle un mayor valor añadido, pues estábamos ya no solo perjudicando al medio ambiente, sino además mermando los retornos económicos de las empresas. Ahí empezó a jugar un papel importante las tecnologías de filtración tangencial, en tanto en cuanto permitieron recuperar componentes del suero para su aprovechamiento, ¿no? En el suero, repito, tenemos la proteína sérica, que son las de mayor interés nutricional dentro de todas las proteínas de la leche. Tenemos lactosa, un azúcar de mucho interés para hacer dentro de la industria láctea, así como todo ese agua, sales minerales que conforman el suero. El reto de la filtración tangencial pues, fue dotar o cambiar frente a una filtración clásica que tiene una duración limitada en cuanto a procesos en el tiempo, es aprovechar esa permeabilidad selectiva para poder recuperar los componentes que a mí me interesen, pero en una productividad elevada, o sea, es decir, que los caudales de procesamiento no disminuyan en el tiempo. Y eso se consigue trabajando de forma paralela a la superficie de la membrana y no frontalmente como eran tecnologías tradicionales. Se distinguen 4 tecnologías de filtración en función de la permeabilidad de la membrana, es decir, de lo que deja pasar. Siempre hablamos que vamos a tener 2 corrientes, una de entrada del producto y 2 de salida, el producto concentrado y el producto líquido o permeado, el que tiene menos cantidad de sólidos. La microfiltración sería aquella que tiene menor densidad de poro, por tanto tiene una mayor permeabilidad, siguiendo la ultrafiltración, nanofiltración y la ósmosis inversa. La ósmosis inversa es la que tiene mayor densidad de membrana y por tanto menor permeabilidad, es decir, concentra más sólidos que el resto. Las aplicaciones generalmente es adaptar materias primas, bien retirando algún componente que no nos puede interesar. Esto a lo mejor en el caso de la leche es más interesante, pero también en el suero, cuando se está intentando hacer concentrado de proteína de suero, restando el resto de elementos como puede ser lactosa, etcétera, o valorar ese suero que antes era considerado como un subproducto y ahora lo tenemos que considerar como un coproducto, o sea, es un elemento más dentro de la leche que nos tiene que generar valor añadido, de tal forma además que se minimicen los efluentes generados, esa contaminación,
y contribuyamos a esa economía circular que es parte del concepto y del programa, uno de los objetivos que persigue el programa de Low Carbon Business Action. La filtración tangencial tiene aplicaciones no solo dentro de la industria láctea, sino a todos los niveles, por esa capacidad de selectividad, de permeabilidad selectiva, concentración de líquidos, clarificación, en la industria de la sangre del pescado, recuperación de productos químicos, sobre todo en las grandes industrias, el gasto de producto químico en la limpieza de las instalaciones lácteas requieren de profundas limpiezas donde se consume mucha agua y por tanto además hay un gasto de producto químico, pues también las filtraciones tangenciales pueden contribuir a recuperar parte del producto químico, ¿no? Aparte de esa manera ayudar a adecuar el agua de cara a los vertidos. Se ajustan, son tecnologías que permiten desarrollar nuevos productos ajustados a las demandas de la sociedad en cuanto a reducir impacto ambiental, que son productos más naturales. En casos como puede ser la elaboración de yogures, etcétera, minimizan o directamente evitan el tener que recurrir a aditivos como proteínas o leches en polvo o grasa en polvo. Directamente puedo jugar a concentrar con el líquido de partida. Permiten hacer formatos más adecuados a la demanda del consumidor de hoy en día. La tipología de membranas varía muchísimo en función de la aplicación que se vayan a hacer, desde membranas microporosas, densas, cargadas eléctricamente, que también se pueden utilizar para retirar iones dentro de la solución, pero básicamente digamos que en industria láctea las más empleadas son membranas espirales, que básicamente son membranas apiladas y enrolladas alrededor de un tubo, o membrana cerámica, que es exactamente lo mismo, pero en material cerámico, de tamaño de poro controlado. Algunos otros ejemplos como fibra hueca o membranas planas. Un equipo de filtración, básicamente lo que hablaba, vamos a tener una impulsión del líquido a través de una o distintas etapas. Eso ya va en configuración del objetivo que se quiere alcanzar con el equipo, donde va a haber una primera separación en todas las etapas de lo que es el permeado, la parte más clarificada del concentrado, que es la parte más rica en sólidos, donde ese permeado de las distintas etapas se junta hasta obtener un permeado final y un concentrado que bien se puede recircular o no en función de las aplicaciones, que tendrá otra aplicación. No siempre el concentrado es lo interesante, puede que lo que busquemos es clarificar soluciones, por lo tanto el permeado también podría ser interesante. La diafiltración es simplemente, aunque tome el nombre de filtración detrás, no es una tecnología adicional, sino es simplemente cuando se quiere purificar en mayor medida o aumentar el contenido de uno de los componentes. Se habla de diafiltrar, que es como una dilución en las últimas etapas, simplemente para que aumente el porcentaje de ese sólido concreto en el concentrado final. En esta foto pueden ver distintos tipos de las tecnologías, ultrafiltraciones, ósmosis, nanofiltraciones, con distintos usos de membranas, de fibra hueca, espirales o cerámicas. En la industria láctea, que este mapa viene un poquito a resumir todo lo que puede englobar las filtraciones tangenciales, donde, como decía, desde la leche cruda ya podemos partir mediante ultrafiltración a elaborar derivados lácteos, quesos, cremas, yogures, batidos, bebidas fermentadas, donde lo que se busca es concentrar los sólidos de la leche de cara a elaborar ese derivado, obtener un permeado que es un suero mucho más rico, donde hay menos pérdida de grasa y proteína, por tanto los rendimientos productivos son mayores, o directamente de ese queso, el suero que estamos obteniendo, ya en función de las tipologías de suero que podemos tener, suero salado, suero ácido, si estamos haciendo una cuajada láctica, o un suero dulce, si estamos haciendo pues una mozzarella, un parmesano, un queso tipo chanco, gouda, como sea, pues ese suero lo podemos someter a distintas tecnologías de filtración, bien sea ultrafiltración, ósmosis o nanofiltración, de cara a obtener distintos productos de alto interés. Si ese suero directamente lo pasamos por ultrafiltración, en este caso no hablo de microfiltración aplicada al suero porque realmente no tiene una aplicación real. La microfiltración en leche casi se centra aplicada a la propia leche, con dos objetivos.
bien como alternativa a la pasteurización, como una pasteurización en frío, donde se emplearían membranas cerámicas para retirar los microorganismos de la leche. Esto no se está empleando en demasía, requiere, al menos en Europa, de una calidad de leche excelente, para poder permitir simplemente obviar la pasteurización y aplicar tecnologías de microfiltración, pero está ahí presente, es una manera viable de reducir el contenido bacteriano o de concentrar caseínas. Pero en el suero, digamos que el objetivo principal o la aplicación es, mediante ultrafiltración, obtener concentrado de proteína de suero, que bien puede pasar a microparticular como aditivo para el queso o industria alimentaria, o evaporarse en polvo. Mediante nanofiltración o ósmosis inversa, la diferencia es que en lugar de centrarnos en concentrar la proteína, concentraríamos casi todos los sólidos del suero, que bien también se pueden evaporar y venderse como producto en polvo. Toda esta parte, el fraccionamiento del suero. Se puede intentar también retirar la lactosa con interés para la industria farmacéutica, alimentaria, pero básicamente lo que nos ayudan las tecnologías de filtración es a separar los distintos componentes para con posteriores tratamientos aislarlos en mayor o menor medida y ofrecerlos a un mayor valor añadido que el del suero propiamente en sí, pero que evidentemente son tecnologías que están vinculadas a el volumen que genera una quesería, en este caso, ¿no? Hay muchos proyectos hoy en día para ver qué se puede hacer directamente en bruto. El suero, pues tradicionalmente se han dado para la alimentación animal, se puede emplear, como a continuación verán en alguno de los ponentes, como una base para la generación de biogás, pero son soluciones que dependen mucho de la escala de producción de ese suero. Las tecnologías de filtración, a modo de idea y casi como para terminar mi presentación, están, por el costo que llevan, los costos operativos, están casi reservadas a partir de cierto volumen de suero. Es decir, a partir de casi 10-15.000 litros de suero, podría empezar a justificarse una inversión más sencilla en una ósmosis inversa o en una nanofiltración para venderlo en líquido, nunca para secado, porque esas inversiones en torres de secado ya requieren de unos volúmenes que yo cifraría por encima de los 200-300.000 litros día de suero. Para todo lo demás, o entre medias, podría tener cabida la ultrafiltración y la microparticulación de proteína de suero, que es con lo que termino básicamente mi presentación, que es transformar la proteína de suero en un análogo del glóbulo de grasa, con propiedades muy similares. Eso permite hacer derivados lácteos, sobre todo en el queso, hacer formulaciones donde puedo añadir proteína microparticulada, que sigue siendo el mismo componente de la leche, ayudándome a elevar un rendimiento quesero, sobre todo en quesos frescos, de hasta un 20-25%. Proyectos de este tipo ya se han llevado a cabo en el área de influencia LATAM, en proyectos de microparticulación de suero en Chile, en Colombia de nuevo también microparticulación, tecnologías de filtración, ahí en Argentina por supuesto también ya son tecnologías que están extendidas, pero hay que tener en cuenta que hay que aconsejar que incluso para pymes como estaba o volúmenes cercanos a 10.000 son ya tecnologías a tener en cuenta. Y si no, si hay áreas de influencia capaces de reunir a pequeños productores, pero que juntando su suero alcanzan volúmenes por encima de 20-30.000 litros de suero, ya son partícipes de poder estudiar un proyecto de verdadera valorización del suelo. No les robo más tiempo, muy agradecidos de nuevo por la participación. Quedo a la espera para el final del seminario para cualquier otra pregunta y si no se pueden dirigir a nosotros en cualquier momento. Muy agradecidos. Muchísimas gracias, Iván, por compartir estas tecnologías, también con sus aplicaciones en la industria láctea, y seguramente habrá empresas que estarán en contacto contigo y que también desde el programa Lab Carbon seguiremos en contacto a través de este puente de intermediación. Les quiero compartir a todos, muchas gracias, Iván, les quiero compartir a todos que estas presentaciones van a ser compartidas a ustedes vía mail y que a su vez también la grabación de este encuentro se los vamos a estar enviando, de toda la sesión. Ahora es un gusto invitar a Oscar Benito, director de Hydra Colsen Technologies,
La compañía es holandesa y AIDRA es la representación española, a que nos expongas sobre tecnología para el tratamiento de fluentes y biogás, y también nos compartirán casos prácticos. Así que, bueno, buenas tardes y bienvenido, Oscar. Muy bien, agradecido. Gracias por la introducción, Marina. ¿Me oís bien? Pues nada, agradecer a la organización la opción de poder presentar y compartir nuestras tecnologías y experiencias con toda esta gran cantidad de gente. Bien, mi presentación básicamente vamos a compartir la valorización de aguas residuales y residuos en la industria láctea para la producción de biogás. Y me voy a centrar en 3 casos prácticos. Básicamente, una de ellas, una planta está operativa, es la planta de Central Lechera Asturiana en España, y 2 plantas están en construcción, que es la planta de liquats vegetals en la área de Barcelona y la planta del corporativo Bonaria. Muy bien, pues si me Perfecto, Oscar, disculpa, ¿podrías ponerlo en pantalla completa? Sí, Se perfecto. ve la presentación, pero te pediría en pantalla completa. Muy bien, ¿lo tenéis ahora? Ahí está, ahora Perfecto. sí. Muy bien, Estupendo, pues gracias, Marina. Os hago una pequeña introducción de nuestro grupo. Nuestra empresa Idea Colsen Technologies pertenece al grupo holandés Colsen. Nosotros somos especialistas en construcción de plantas de instalaciones medioambientales, básicamente en 3 ámbitos de actuación. Básicamente construimos plantas de biogás, hacemos plantas de tratamiento de aguas residuales de alta carga. Describimos aguas de alta carga básicamente con las aguas que tienen alto contenido de nitrógeno, de QO y conductividad y sales y sólidos en suspensión. Y tenemos otra unidad de negocio y tecnologías asociadas, que es el tratamiento de gases y aire. También desarrollamos nuestras nuevas tecnologías y, por tanto, desarrollamos nuevos procesos y optimizamos procesos nuevos financiados parte por nuestro grupo y parte por convenios y subvenciones y proyectos de I+D europeos. Nuestro grupo se fundó en el año 89, tenemos la central en Holanda y tenemos empresas propias en España, donde llevamos los proyectos de España, Portugal y Centroamérica y Sudamérica, y tenemos oficinas en Sudáfrica y en Italia. Muy bien, os hago una descripción muy breve de todas las tecnologías que disponemos. Digamos que en la línea superior podríamos ver todas las tecnologías en las cuales van asociadas a una producción de biogás, que serían la digestión en el rango termófilo, digestores de mezcla completa. Nuestro grupo también tiene patentados equipos como el DigesMix. Es un sistema específico diseñado para optimizar la agitación y el intercambio de calor en digestores anaeróbicos de mezcla completa. Este equipo tiene la gran ventaja que son equipos exteriores, no hay elementos electromecánicos dentro del digestor, son equipos que permiten una alta eficiencia energética, con muy bajo consumo energético, alta eficiencia de agitación, y nos permite hacer el intercambio de calor en la parte exterior, con lo cual no tenemos elementos electromecánicos interiores. Posteriormente tenemos los reactores USB para digerir anaeróbicamente aguas residuales y producir biogás. Tenemos la tecnología Vidox para depurar biogás, eliminar contenido sulfídrico, y además instalamos evidentemente plantas de upgrading. Y en la parte inferior tendríamos un portfolio de tecnologías que van asociados o a tratamiento de aguas de alta carga o tratamiento de digestato o fracción líquida de plantas de biogás, que serían los SBR-NAS. Los sistemas NAS son sistemas Anamox de última generación. Tenemos tecnologías de membranas, tenemos las tecnologías ANFOS para eliminar fósforo, tenemos las tecnologías ANFER para eliminar nitrógeno en los mismos digestores y tecnologías de membranas. Bien, me voy a centrar de forma muy rápida en los 3 casos que os queríamos compartir hoy. El primer caso es una empresa situada en España, en la región de Cataluña. Es una empresa que se dedica a la producción de bebidas vegetales, se llama Liquats Vegetals. Esta empresa básicamente lo que hace es una molienda y suspensión de cereales para generar estas bebidas vegetales. ¿Cuál es la situación o cuál era la situación actual de Liquats Vegetals? Liquats Vegetals básicamente tenía una depuradora de fangos activos convencional con tratamiento DAF primario, reactor biológico y DAF secundario, un espesado y una deshidratación de lodos.
Con lo cual, esta planta, al ser muy convencional, tenía un gran consumo de energía, un gran consumo de químicos, una gran producción de lodos y, por tanto, unos costes operativos muy altos. Pero además, esta empresa genera una cantidad de residuos orgánicos muy interesantes. Básicamente es la torta de cereal deshidratada conocida por el nombre de Okara. ¿Cuál es la propuesta que nuestro grupo hizo a Liquats? Pues básicamente hemos integrado aquí todo nuestro portfolio de tecnologías. Básicamente, lo que hemos propuesto en la línea de agua es una combinación de digestor anaerobio tipo USB con un tratamiento de aerobio dafino, con lo cual el proceso completo partiría de una balsa de homogenización, un tratamiento DAF para eliminar sólidos, un reactor USB donde producimos biogás y un tratamiento biológico de dafino. Parte del biogás lo tratamos con el sistema Vidox y valorizamos este biogás en las calderas de la factoría. Y como segunda propuesta, toda la línea de lodos es la siguiente. Todos los lodos generados, tanto primarios como secundarios, más todos los residuos orgánicos de la factoría, se alimentarán a un digestor de mezcla completa para producir una cantidad adicional de biogás, donde este biogás también lo depuraremos en la unidad Vidox y generaremos aproximadamente entre 5 y 6 gigavatios térmicos año para sustitución de gas natural. A la salida del digestor habrá una separación sólido-líquido. Por un lado generaremos una fracción líquida que irá a la depuradora y por un lado una fracción sólida que podrá ser gestionada a agricultura. Por lo cual aquí, para que puedan ver un poco la implantación, esta planta tenía unos requerimientos ambientales bastante exigentes, está ubicada en un parque natural, con lo cual se ha tenido que construir completamente cerrada para evitar la emisión de olores, de ruidos, impacto visual, etcétera. Y aquí pueden ver un poco la distribución de los distintos edificios del complejo de la parte de tratamiento y valorización de residuos. Por lo cual, básicamente, Liquats, las ventajas de la solución propuesta por nuestro grupo ha sido que consigue una EDAR bastante más flexible en cuanto a paradas y arranques, consigue una planta que consume mucho menos energía, produce un biogás que es valorizable, reducimos la cantidad de residuos que generamos y además generamos unos ingresos. Generamos un biogás que se puede consumir como sustitutivo de gas natural, reducimos costes energéticos de gestión de residuos y evidentemente podemos generar una venta de derechos de emisión de CO2. Muy bien, el segundo proyecto que les quería compartir es un proyecto que estamos desarrollando, está también en fase de construcción para un gran grupo cárnico también catalán, aquí en España, que es el Grupo Bonaria. Es un grupo que tiene 4.500 agricultores y ganaderos asociados y trabajan más de 4.000 personas. Este grupo básicamente también tenía una depuradora construida por el Grupo Suez, aquí en el complejo industrial. Era una planta convencional de fangos activos, muy similar a lo que estábamos comentando en el proyecto de Liquats, con lo cual una planta con una gran cantidad de residuos generados, una gran cantidad de energía disponible, pero además en Bonaria la gran ventaja que tenemos es que generan una gran cantidad de residuos orgánicos. Estamos hablando de que más o menos generan al año unas 100.000 toneladas de residuos orgánicos, entre contenido intestinal, estomacal, devoluciones de supermercado, etcétera. Por lo cual, en este caso, lo que hemos planteado a Bonaria es construir un digestor anaerobio de mezcla completa en el rango termófilo para poder valorizar tanto los lodos de la depuradora como todos los residuos orgánicos y poder generar aproximadamente unos 27 gigavatios térmicos anuales. Básicamente, el esquema es exactamente el que hemos propuesto para Liquats Vegetals, un digestor anaerobio en el rango termófilo con una separación sólido-líquido, un tratamiento del biogás y una valorización del mismo. ¿Qué ventajas genera el proyecto que estamos construyendo? Pues básicamente producimos una cantidad bastante importante de biogás, reducimos el volumen de lodos generados, podemos valorizar residuos de categoría 2 y 3, que en estos momentos son un coste para el cliente, y evidentemente podemos valorizar todas las devoluciones de supermercados de Bonaria. En cuanto a ingresos, pues generamos un biogás valorizable, reducimos volúmenes de gestión de residuos, coste de la gestión y evidentemente podemos generar unos ingresos en cuanto a la venta de derechos de emisión de CO2. Finalmente, compartirles el proyecto. Esta planta sí que está en operación desde hace un par de años. Es una planta que construimos para el Grupo Central Lechera Asturiana. Es una de las mayores empresas lácteas en España. Y aquí, de forma muy breve, lo que se construyó es una planta de biogás para valorizar todos los purines, purines vacunos
de toda la cabaña que tienen los asociados de Central Lechera Asturiana. Esta planta puede llegar a tratar 1000 toneladas al día de purines vacuno. Además, como coproductos utilizaremos lactosuero y resto de sustratos como lodos de depuradora. Esta planta está compuesta por 4 digestores de aproximadamente 7000 metros cúbicos, una línea de tratamiento de biogás con nuestra tecnología Vidox y una generación eléctrica máxima con 3 motores de 1,5 megavatios, con lo cual podemos llegar a generar 4,5 megavatios eléctricos. A la salida de la planta de biogás tenemos una separación sólido-líquido y una planta de tratamiento del efluente con nuestras tecnologías, básicamente combinación de tecnologías NAS, o sea, sistemas Anamox, de nitrificación altamente eficientes y un sistema de eliminación de fósforo, que es la tecnología patentada por nuestro grupo, que es la tecnología ANFOS. Y bien, finalmente, pues para que vean un par de fotos de nuestros sistemas DigesMix, los digestores a la izquierda con el sistema Vidox de purificación de biogás. Y finalmente, para concluir, solamente pues darles 4 pinceladas que han comentado ya nuestros compañeros. Básicamente, evidentemente, los escenarios actuales pues pasan para poder llegar a la neutralidad en CO2 pasa por un mix de energías renovables en las empresas, combinando fotovoltaica, biomasa, biometano, evidentemente a la aplicación de tecnologías más eficientes, como la que les hemos comentado, tipo Anamox, digestión anaeróbica de aguas residuales o residuos y la recuperación de nutrientes. Y finalmente, ¿cuáles son los retos de futuro? Pues evidentemente, ¿no? Para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible y el Pacto Verde Europeo, tendremos que implementar tecnologías de acumulación y gestión de energía mediante acumulación de energía mediante baterías, el uso intensivo del biometano para inyección o automoción, el uso de hidrógeno verde, evidentemente, y la implementación de tecnologías que en estos momentos nuestro grupo está desarrollando, como pues, la utilización o la valorización y producción de productos de alto valor añadido a partir de residuos orgánicos, como puede ser biopolímeros, celulosa, recuperación de nutrientes y, evidentemente, pues hasta la extracción de microcontaminantes y contaminantes emergentes. Finalmente, para terminar, comentarles que nosotros en España estamos desarrollando 5 proyectos de biogás que básicamente son 5 biorefinerías en las cuales producimos biogás y generamos fertilizantes orgánicos minerales. Y muy bien, finalmente, pues agradecer otra vez la participación en este webinar y estoy a su disposición para cualquier consulta. Muchísimas gracias, Oscar, por tu gran presentación, tanto de las tecnologías aplicables, los casos de interés y también este análisis de escenario, ¿no? Inmediato y futuro para pensar tanto las tecnologías como la gestión de la energía en la industria. Bueno, muchísimas gracias. Ahora vamos a invitar a Mauricio Giuliani, que es consultor experto de Intercon España, quien nos presentará la propuesta Tecnología Eficiente de Refrigeración para los Procesos Lácteos, siendo el sector de refrigeración el mayor uso significativo dentro de la industria. Así que te estamos escuchando. Bueno, Mauricio, buenas tardes. Buenos días para Argentina, buenas tardes para los que estamos aquí en España o en general en Europa. Bien, Intercon es una empresa dedicada a la refrigeración comercial e industrial. Es una fábrica, nosotros fabricamos componentes y nuestra filosofía de producción es directamente derivada de lo que llamamos drivers sociales y drivers del mercado. ¿Cuáles son los drivers sociales que de alguna manera comprometen la refrigeración? Bueno, la seguridad para las personas. De hecho, la normativa europea N378 es un elemento clave a seguir en la fabricación, en la realización de las instalaciones para que éstas sean seguras. Después, seguridad medioambiental. Estamos hablando de reducir la carga de anhídrido carbónico. La refrigeración es uno de los actores principales en la emisión de CO2, bien de calentamiento global, bien por el enorme consumo energético que la refrigeración tiene en la industria.
bien por los posibles escapes de refrigerante que también siguen teniendo un PCA muy alto. Entonces, pues en esto la F-Gas, que es la normativa europea sobre los refrigerantes, pues es un impulso muy importante que nosotros estamos siguiendo. Y finalmente, lo que es la sostenibilidad energética, que va también en las dos direcciones. Uno, sostenibilidad energética quiere decir eficiencia más elevada, es decir, menos introducción de CO2 en la atmósfera y, por otro lado, pues, competitividad. Después tenemos los drivers de mercado, que evidentemente tenemos que tener en consideración. ¿Cuáles son los drivers de mercado en general, pero sobre todo en este momento? Bueno, otra vez, en primer lugar, la seguridad para el personal, es decir, los empleados y los vecinos. La seguridad para la producción, evidentemente tenemos que pensar en soluciones que aseguren al máximo lo que es la seguridad de la producción, es decir, soluciones que yo como defino no lábiles, ¿vale? Otro tema muy importante que es muy actual es que tienen que ser soluciones de bajo mantenimiento. Yo creo que es general. Yo he estado trabajando en Brasil como director del departamento de refrigeración de Johnson Control y he visto que tampoco hay grandes diferencias. Entonces, los problemas que estamos teniendo es encontrar personal para mantenimiento. Las cosas tienen que ser lo más sencillas posibles. Y finalmente, otro hecho que es muy de hoy en día es acortar los ciclos entre la decisión de inversión y la redacción del proceso y su puesta en marcha. Bien, entonces comenzaré con una breve presentación de la empresa. Intercon en la industria láctea es un mixing de know-how, es decir, conocimiento tecnológico de la refrigeración, de los procesos de refrigeración y un concepto relativamente nuevo que es el know-how. ¿Qué es el know-how? El know-how es conocer el proceso, saber por qué aplicamos una determinada tecnología de refrigeración. Entraré de lleno, aunque evidentemente pues con muy poco tiempo, en la importancia de la refrigeración en la industria láctea. La refrigeración como elemento clave en la competitividad de la industria láctea. Enseñaré un par de diagramas de flujo para ver cómo interactúa en la refrigeración con tres procesos en concreto. Y casi para terminar, un poquito explicar la experiencia con un case story de Intercon en la industria láctea, en concreto en un secadero de queso, y en general alguna referencia de Intercon en la industria láctea. Bien, somos el primer fabricante español de equipos de refrigeración. Llevamos ya 40 años de experiencia. Detenemos un 30% de la cota de mercado nacional en unidades comerciales e industriales. Hemos ya, digamos, entregado más de 50.000 unidades y estamos trabajando pues, prácticamente en los 5 continentes. A pesar de ser una industria, somos como grupo unos 800 personas, como Intercon somos unas 250 personas, por lo cual éramos una pyme, pero ahora somos una pyme ya más creciditas. La refrigeración es una parte integrante del proceso productivo del sector lácteo y sabemos que en la industria láctea se mueve en un entorno absolutamente competitivo, donde evidentemente la calidad y la competitividad en los precios son clave en el éxito de nuestros clientes finales. La experiencia que hemos realizado en estos años nos han impulsado a invertir buena parte de los beneficios de la empresa en lo que definimos I+D+I. En dos sentidos. Por un lado, desarrollar productos que respondan a los drivers que he anunciado anteriormente. Y en segundo lugar, adquirir conocimiento sobre los procesos de nuestros clientes claves, como puede ser el sector lácteo, el sector cárnico, la fruta y vegetales y bebidas. Y este conocimiento, como he dicho antes, lo definimos como know-how, es decir, saber utilizar nuestro know-how de conocimiento tecnológico en el sector de la refrigeración.
realmente entendemos que este es el valor agregado. Yo evidentemente ni tenemos tiempo, ni creo que sea el caso que comience a explicar cómo está hecho un compresor de tornillo, la velocidad periférica o enseñar diagramas de Carnot. No es esta la sede. El takeaway que quiero dejar aquí es exactamente esto. Es decir, vemos la refrigeración y vemos Intercon como un partner tecnológico, en concreto en este caso para la industria. Entonces, la refrigeración tiene dos partes. Evidentemente es una utility. ¿En qué sentido? Bueno, enfriamiento de producto, control de temperatura intercambiadores, pasteurización, proceso HT. Es una utility en los túneles de enfriamiento de yogures y sucesivo calentamiento con sistema de bomba de calor, por ejemplo. Es una utility en la climatización de área de manipulación y salas limpias, donde tenemos muchísima experiencia en salas limpias desde clase 100.000, que son las que tienen menos requerimiento, a la clase 100, que es un tipo de clase muy exigente que se utiliza sobre todo en la parte de final de algunos procesos de industria láctea que requiere evidentemente un alto grado de limpieza en el proceso. Y finalmente, la conservación del producto terminado en materia prima. Por otro lado, aparte de su función como utility, es una parte integrante del proceso de la transformación. Por ejemplo, en la congelación de helado y de otros productos, proceso de liofiltración que cada vez se ven más en la industria de este tipo, y finalmente curación y secado de queso, donde nosotros nos proponemos como experto tecnológico para nuestros clientes españoles y, si viene al caso, pues nuestros posibles clientes argentinos. ¿Cómo está interagiendo la refrigeración con la industria láctea? Por ejemplo, en el tema de la higiene, consiguiendo alcanzar las temperaturas adecuadas para reducir el desarrollo bacteriano y la optimización del proceso. Y también en la calidad. ¿Por qué? Porque evidentemente el mantenimiento de la temperatura, la humedad, el grado de pureza del aire son clave en la calidad del producto. También intervenimos, hemos hablado de competitividad. La refrigeración es muy importante en el sentido de la competitividad. ¿Por qué? Porque si yo tengo sistema de refrigeración eficiente, evidentemente puedo, reduciendo los tiempos de enfriamiento y mejorando la calidad, puedo aumentar la productividad. Hemos dicho antes, hemos dicho que la industria láctea es extremadamente competitiva. La competencia se basa en céntimos, con lo cual el factor energético, el consumo energético es un elemento importante. Si yo consigo proponer, y lo veremos, sistemas de refrigeración con lo que se llama un COP elevado, pues evidentemente pues estoy contribuyendo a que mis clientes sean más competitivos. Tiempo de enfriamiento. Intercon, en su política de I+D+I, ha desarrollado toda una serie de programas que permiten predecir tiempos de enfriamiento, por ejemplo, típico en los túneles de yogur y similares. Fiabilidad del proceso, lo hemos dicho antes, es un driver. Yo tengo que garantizar la continuidad del proceso. Y finalmente, disponer de recambios de alta calidad y disponible en tiempo real y suficientemente corto para garantizar la continuidad de producción, garantizar el mínimo downtime a lo largo del año y sobre todo el mean time between failure, reducirlo al máximo. ¿Por qué una buena higiene del producto lácteo es básico? Bueno, evidentemente reducir, eliminar elementos patógenos en la leche y su derivado, inhibir el deterioro bacteriano y aumentar, que es también importante, la vida estantería del producto. Sabemos todos, sois todos expertos, que es básico mantener la temperatura de la leche y su derivado por temperatura que estén por debajo de los 4 o 5 grados. Aquí lo conocéis todos, el diagrama de desarrollo bacteriano, se ve que bueno, pues es exponencial y evidentemente estando por debajo de 5 grados, pues el crecimiento bacteriano es mucho más limitado.
Esto es el campo de trabajo en lo que Intercon está operando desde los menos 35 a 100. Ahora hemos ampliado este campo hasta el menos 80 con la introducción de temas de punto vidrio, por ejemplo, que implica el helado. Por ejemplo, el helado, el cono, el cucurucho, pues si conservado a menos 35 o menos 30 por un tiempo suficientemente prolongado, hace que la oblea haya migración de vapor de agua desde la crema hasta la oblea, con lo cual pues tenemos una flacidez de la misma. En cambio, si nosotros bajamos esta temperatura, por ejemplo, a menos 45, menos 50, podemos aumentar muchísimo el tiempo de conservación. En todos estos procesos, leche de consumo, yogur, queso, crema, leche condensada, etcétera, tenemos necesidad de refrigeración. Y en el caso típico de los helados, pues también interviene la congelación. Esto es una explicación gráfica del concepto de know-how. Esto es uno de los procesos para la leche entera cruda para consumo, y aquí evidentemente vemos en la línea azul la necesidad de enfriamiento, en la línea roja la necesidad de calentamiento, sus niveles de temperatura. No voy a entrar evidentemente en este proceso porque no tenemos tiempo. Es solo un ejemplo para ver cómo está interactuando el tema de la refrigeración con los procesos industriales. Esto es el proceso del queso curado y me paro un momentito con el tema del yogur. ¿A qué sirve todo esto? ¿Por qué nosotros decimos que con nuestra producción podemos dar y nuestro conocimiento valor agregado? Por ejemplo, en una industria láctea importantísima, de la cual no estoy autorizado a dar nombres, de origen suizo, por ejemplo, sabéis, lo que estoy experto en materia, que soy operador en este sector, que la industria láctea es en general una industria extremadamente eficaz desde un punto de vista energético. Pero en el proceso de yogur encontramos un punto que es esto, de la fase de incubación y la fase del túnel de enfriamiento dinámico, donde no teníamos manera de recuperar calor. Entonces, con una aplicación de sistema de bomba de calor al sistema de refrigeración que sirve para enfriar en los túneles continuos de yogures el producto de 40 a 4 grados, una posibilidad de ahorro. Esta posibilidad de ahorro, este es un ejemplo de cálculo, estamos hablando de 10.000 litros, kilos en este caso, hora, y hemos estimado, y esto se ha comprobado, un posible ahorro de 110.000 euros año en el proceso de producción. Bien, viniendo a lo que es la producción de Intercon. En este caso, el case story es un secadero de queso, donde hay prensado de leche cruda, una cámara de secadero de quesos a 12 grados a lo largo de 30 días a baja humedad y una serie de cámaras de maduración entre 6 y 8 grados, una humedad relativa del 80-85% y a segunda de la calidad del queso, el tipo de queso que se quiera obtener, por ejemplo, de 3 a 4 meses, de 8 meses, semicurado, y en el queso, por ejemplo, he visto alguna referencia a la mancha, pues 12 meses o más en el curado del, por ejemplo, el queso manchego. En este caso, pues entro de lleno a lo que es, brevemente, a lo que es la oferta Intercon. En este caso, este tipo de sistema está refrigerado a través de un sistema con R290, que es propano. Propano es un gas natural, responde perfectamente al F-gas, no tiene impacto PCA, tiene un coeficiente SERP o COP, como preferéis, extremadamente elevado, uno de los mejores. Entonces, es un refrigerante natural, ecológico, eficiente, es fácil de extracción, no necesita en este caso actuar en un circuito secundario y es una opción que nosotros definimos plug and play. ¿Qué quiere decir plug and play? Quiere decir que sale la unidad de refrigeración directamente probada en fábrica, inclusive con test de performance, es decir, el cliente,
Un profesor mío decía que las frigorías no son patatas, pero en este caso sí que lo son, porque sale con un test de performance donde nosotros, en presencia del mismo cliente en nuestra sala de prueba de Lucena, pues podemos certificar, repito, con la presencia del cliente o de sus ingenieros, la performance de funcionamiento. Aquí algunas referencias en el sector lácteo, varias queserías que hemos realizado en España. Aquí se ha colado un secadero de queso de embutido, porque aquí hemos utilizado una central enfriada por aire que utiliza amoníaco como gas refrigerante, y la gran novedad es que tenemos un contenido de amoníaco limitado a 70 gramos por kilovatio entregado. Es decir, que una unidad que puede dar 750 kilovatios de potencia frigorífica solo contiene 50 kilos. Es decir, 50 kilos es la cantidad de masa que aquí en España, y creo que en Europa, es la máxima consentida para poder transportar la unidad ya cargada de fluido refrigerante. Es decir, otro concepto de plug and play. Aquí un túnel de congelación también para la industria láctea en amoníaco con el mismo sistema de baja carga, y aquí otros ejemplos. Y con esto he terminado. Muchas gracias a los participantes y muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Mauricio, por la presentación de esta tecnología de refrigeración, sabiendo que este es un elemento clave en la competitividad en la industria láctea. Así que muchísimas gracias, Mauricio, muy interesante presentación. Les comparto que la próxima presentación será en inglés. Ustedes cuentan con traducción simultánea. Abajo les parece en la pantalla, a la derecha, el mundito, ahí pueden seleccionar el idioma, ¿sí? Bueno, perfecto. Ahora sí, invitamos a David McCarthy, responsable de ingeniería en Unison, empresa irlandesa, a que nos presente la tecnología de pasteurización, principalmente orientada esta tecnología para las pequeñas y medianas empresas. We are listening to you, David. You are welcome. Good afternoon from Ireland, and good morning to everyone in South America. Thank you for giving me the opportunity to present this presentation on behalf of Unison Process Solutions. So a brief history on Unison is the company was formed in 2006. It was set up by Paul Sheehan, the managing director, and Paul is ex-SPX. So Paul has a wealth of experience of about 35 years from SPX and specializes in pasteurization and homogenization. So Paul decided to set up the company in 2006 because he had some ideas and some innovative products that he had in mind that he wanted to bring to the market through his own company rather than a larger conglomerate like SPX. And he felt that a smaller company like Unison would bring more value to the small to medium sized companies who would specialize in the production of milk and cheese and any artisan products that are kind of going under the radar under the smaller banner. So some of Unison's customer base, ranges from the larger multinational companies such as Diageo, PepsiCo, Glanbia, and also we provide a service to Danone. We also provide equipment and service to the smaller artisan producers in Ireland and the United Kingdom, such as Glenillan and Dale Farm, along with Silver Pale Dairies. So one of Unison's main innovative products is our compact pasteurizer, and this is the target audience is solely focused on the artisan producer, producing anything from 200 to 2,000 liters per hour or per day, depending on the capacity required. Our more bespoke pasteurizers are targeted towards the medium to larger scale enterprises
ranging from 1,000 to 50,000 litres an hour. And again, this can vary as it is a bespoke item. So a lot of our products are made to the customer's specifications. We export our products all over the world. They have to meet certain standards, such as PMO certification and FDA approval. We have sold multiple pasteurization units into North America. So therefore, they have to meet pretty high standards in order to meet the certification and the approval that their department requires in order for certification to meet the customer's requirements as well. All our pasteurizers are custom made to suit the end user's requirements. We have various pasteurizers throughout the world, mainly focusing on milk and cheese and yogurt. However, we have various other pasteurizers as well. Most notably, we've done some kombucha and some CBD drinks, which we've exported into Canada, the United States, Australia, and New Zealand. All Unison's pasteurizers can be accessed remotely. We do have a technical support team that can log in from anywhere in the world to ensure that the customer is supported at all times, and that they have any assistance on any issues that may arise during a production run, during a CIP run. Also, Unison's pasteurizers, again, they're customized to be built to the customer specifications. We use only high-end components, as certain customers require either Alfa Laval or SPX parts. So Unison can supply various different makes and model of components within our own build. Again, we're specializing in pasteurization and homogenization, and we've over a combined 40+ years experience in the industry. The Unison pasteurizer is pretty cost effective, as our competitors can often be the larger manufacturers such as Alfa Laval, SPX, which do have higher costs and overheads. Therefore, that's why the Unison pasteurizer comes in at a more cost-effective region. So also, one of Unison's main innovative products is our HEIST system. And HEIST is an anagram for the heat exchanger integrity self-test. So what this is, it's a system developed to test a plate heat exchanger for defects or cracks. Now, the beauty about HEIST system is that it can be integrated to an existing system, or it can be manufactured, purpose-built for a customer's requirements. And what HEIST does is it gives the customer a peace of mind that prior to daily production, they can do an integrity test on their heat exchanger that therefore gives them peace of mind that their integrity is secured prior to production. It can also carry out a daily holding time verification and diversion valve check, as these are the standard in the industry at the moment, that a diversion check has to be done every day prior to production, but also a holding time may only have to be done once a year, but we give the customer the peace of mind that their holding time is exactly as it should be every day prior to production. What the HEIST system also can do is that it can offer a white water management capability. And what that does is it reduces the wastewater going to drain, both before production and after production. This is controlled via conductivity meters within the system, and it can minimize any wastewater going to drain. This is a complete non-destructive test. So the industry norm at the moment requires a heat exchanger to be dismantled and certain testing equipment to be attached to the heat exchanger. And this creates downtime for the customer and their production, where HEIST can be integrated. It can take approximately 15 minutes to do the test complete, therefore minimizing any downtime for the customer before production or even during production. It has a sensitivity to check and with accuracy up to 30 micron of any defective plate. So it's a highly sensitive piece of technology.
It can also digitize all the data from each production run and from each test run. Also, Heist only uses the customer's process water. Therefore, it does not integrate any outside contaminants such as gases like helium or anything like that. So it puts the customer at ease that this test is only being carried out with the customer's process water. It also has a function that it can automatically calculate PU units for beer pasteurization, again, giving the customer more control over their product while it is being pasteurized. We at Unison believe that this Heist system is going to set the new industry standard for integrity testing plate heat exchangers. I'd like to thank you for this opportunity in presenting this presentation on behalf of Unison Engineering, and myself and any of our team are open at any stage to answer any questions. Thank you. Thank you a lot for your presentation. And well, now hemos llegado al momento del final de todas las exposiciones. Por lo que vemos en el chat, realmente han sido todas muy interesantes. Han puesto magistrales, estupendas, maravillosas. Muy agradecidos a todos, así que impecable. Ahora pasaremos a nuestro espacio de preguntas y de respuestas. Aquí hay una pregunta que les voy a compartir, que es realizada a Iván, en donde dice, una consulta a Iván de Germán Bartole. ¿Cuál es su experiencia en concentrar proteína de leche a través de un equipo de membrana UF, utilizando leche cruda? ¿Qué experiencia hay al respecto? Continúen otra, Iván, esa es la consulta. Vamos a ver, había pasado a responder parte de esa pregunta en el propio chat. Vamos a ver, nosotros como empresa llevamos más de 30 años en el área de filtración tangencial aplicada a la industria láctea y como tal la ultrafiltración dentro de ellos. La ultrafiltración es posiblemente la tecnología de más interés dentro de la industria láctea por la capacidad de retener proteína y grasa. Se aplica directamente en leche para distintos objetivos. Uno puede ser estandarizar el ratio grasa-proteína, lo cual puede ser interesante para la elaboración de quesos, o sea, mantener ese ratio o jugar con ese ratio previo en estandarizaciones de leche, directamente para la elaboración de productos lácteos. Hoy en día gran parte de los lácteos más demandados son de la familia de quesos crema, quarks, quesos frescos blancos pasteurizados. Todo ese tipo de productos se puede hacer bajo una misma línea de ultrafiltración, simplemente intercambiando el momento donde se concentra o donde se fermenta. La ultrafiltración, la pregunta, efectivamente retiene virus y bacterias y por tanto si a la leche no se le hiciese más, si directamente leche cruda se ultrafiltra y no se hace nada más, evidentemente se corre un riesgo microbiológico porque estamos aumentando el contenido de microorganismos dentro de la leche. Es por eso que se implementan procesos de pasteurización seguidamente a la concentración, para asegurar simplemente la calidad microbiológica del producto. O sea, no supone, bien manejados los procesos de limpieza, que los factores de concentración del equipo están siempre en régimen, etcétera, el crecimiento microbiano no va a dañar en demasía la membrana, siempre que se cuide. Si dejamos la membrana en seco, con esos restos sólidos de leche o con esos microorganismos en su interior sin hacer una limpieza, la membrana se degradará, pero no es lo normal. Los procesos están automatizados e inmediatamente se limpia. No es algo testado durante muchos años y hoy en día no es ningún problema. Ya como digo, Perinox de forma concreta llevamos más de 30 años implantando estos sistemas de ultrafiltración en leche. Impecable, Iván. Cualquier cosa te volverán a consultar, pero creo que te has extendido mucho y muy bien. Bueno, no encuentro más preguntas aquí en
A ver si hay alguna otra pregunta, estamos revisando. No habría más preguntas, sí volverles a compartir que vía mail les van a llegar todas las presentaciones de los ponentes, también la grabación de la sesión, y bueno, agradecer por supuesto a todos, a todas por su participación, también al equipo de organizadores del evento, tanto al equipo de comunicación de Low Carbon Business Action, de europeo, hay que agradecerles por estar siempre, y por supuesto a CAME, por supuesto a PIMEL, como coorganizadores de este evento, que ha sido todo un éxito por la cantidad de participantes, de industrias del sector lácteo que han participado, y por otro lado, proveedores tecnológicos europeos. Y desde el equipo de Low Carbon Business Action Argentina, tanto de parte de Simón, de Martín, de Ignacio, que también trabajó fuertemente para la organización de este encuentro, y por mi parte nos encontramos a disposición para seguir conectando y siendo puentes en la articulación con las empresas proveedoras tecnológicas europeas, y también para identificar otras demandas con las cuales los podamos vincular. Así que felicitaciones a todos, a todas, la jornada ha sido impecable, y tengan ustedes unas muy buenas tardes. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Pablo, impecable. Gracias, Micaela. Muchas gracias a todos y todas. Gracias, Marina. Un placer compartir este espacio con vosotros. Gracias, Oscar. Gracias, Simón. Iván, muchísimas gracias también. Un gusto. A todos, un saludo. Muchas gracias por invitarme de parte de Mauricio. Mauricio, un gusto también, un gusto. Si ven ahí en el chat, la verdad les han encantado todas las presentaciones de ustedes. Así que buenísimo. Muchísimas gracias. Felicidades. Adiós.